a compartir. Bien, en la clase de hoy nos toca ver el instituto denominado revisión de la cosa juzgada. Hasta ahora, ustedes habrán visto con sus adjuntos, desde el inicio del proceso, todos los presupuestos procesales, la acción, la demanda, todo lo que es traslado, las posibles facultades de defensa que tiene el demandado, el traslado, si hay hecho controvertidos, entramos a la parte de prueba. Una vez que ya está producida toda la prueba, llegamos a la instancia decisoria, alegato si corresponde, llega la sentencia de primera instancia, luego de esa sentencia de primera instancia vimos con el titular los recursos ordinarios, clásicos, revisión, apelación, reposición, aclaratoria. Luego de los recursos ordinarios, llegamos a ver los recursos extraordinarios provinciales, y luego, en las últimas dos clases, llegamos a ver los recursos extraordinarios federales. Con cada una de estas instancias que sube, las posibilidades, las causales de procedencia son cada vez menores. Finalmente, llegamos a la cosa juzgada, es decir, esta cualidad que se le da a lo que fue decidido, a lo que fue sometido a decisión hasta un tercer imparcial, para que puedan llegar a debatir entre ellos y que decida y que termine la controversia. El derecho, como ustedes sabrán, como lo hemos visto, tiene el objeto de la solución del conflicto, pero a la vez no podemos quedar permanentemente en discusión, no podemos hacer una discusión perfecta. Tenemos que hacer una tajada de realidad y en base a eso definirlo. Tenemos un tiempo limitado. La vida humana es limitada. Tenemos poco tiempo en esta tierra. A la vez, lo que se trata de hacer con el derecho es lograr la paz social. Es decir, una vez que resolvemos el conflicto, tiene que haber la seguridad de que eso ya se debatió, ya se discutió, ya se otorgaron todas las garantías necesarias para que esa decisión sea válida. Entonces, no se discute más. Se le da una entidad autoritaria, la cosa juzgada. Esta cualidad que refuerza los efectos que tiene la cosa juzgada y que es una verdad. Hay veces que esta verdad tiene relación con la realidad. Hay veces que no. Nosotros debemos entender que sí, que la mayoría de las veces lo hace, tiene una correspondencia con la realidad. En esta versión clásica de la verdad, la posición filosófica que la verdad es aquello que se llega a parecer, la apariencia a la realidad, el acercamiento a la realidad. Ahora, la revisión de la cosa juzgada entra luego de esta situación donde se le da esta cualidad de fuerza legal, con los efectos que conlleva. ¿Qué pasa si en esa sentencia, después de todas las instancias que han ocurrido, después de las posibilidades de haber pronunciado, nos quedamos con una sentencia injusta? Lo que vamos a ver en esta clase, y lo que prometo que ustedes van a aprender en esta clase, es algo que está poco reglado, hay muchas provincias que lo tienen reglamentado en sus ordenamientos, que fue mayormente una construcción doctrinaria y jurisprudencial, pretoriana. Así que vamos a empezar con esta introducción. Les voy a dar lo que será la estructura de la clase de hoy. Por un lado, pregunté cómo venía, así que vamos a hacer la cosa jugada en una leve introducción, un concepto, los efectos que tiene, y para hacer esta cosa de bucle vamos a terminar con la preclusión, como en las primeras clases cuando vimos los principios. La segunda parte de la clase vamos a hablar específicamente del instituto de revisión de la cosa juzgada, y lo vamos a dividir en partes. Vamos a encarar este procedimiento, bueno, primero en la ponderación axiológica, después vamos a dar un concepto, vamos a tratar de definir la naturaleza,
que tiene este instituto. Fíjense que siempre hablo de instituto, no hay una verdadera naturaleza específica. Vamos a ver una categorización de los vicios o los requisitos objetivos que hacen su procedencia. Vamos a ver finalmente algo de prescripción y vamos a terminar con algo de regulación. Una vez de esta parte teórica, que va a ser corta, no va a durar toda la clase, los vamos a dividir en grupos y yo les voy a dar a cada uno de ustedes unos fallos que ya están subidos, que si tuvieron una oportunidad de leerlo, vamos a tratar de trabajar y entre todos aprender y sacar los principios que definen este instituto. Así que sin más introducción, comenzamos. La cosa juzgada. Como hablamos, un compromiso entre el tiempo y la verdad. Empezamos con una frase de Hitters. Yo sé que no se puede leer y escuchar al mismo tiempo, por lo tanto en las diapositivas tiene que tener la menor cantidad de palabras en lo posible. Pero Hitters da en el clavo cuando da la definición de cosa juzgada. Y siempre nosotros nos apoyamos en quien fue profesor de esta cátedra. Y habla de cosa juzgada sería esta inatacabilidad de una sentencia. No se puede atacar. Y tiene dos repercusiones. Tanto una negativa, esto es la posibilidad de que haya un nuevo proceso en lo mismo, y otra positiva, que es que otros juicios se deciden en forma contraria a lo que ya fue fallado. Ven cómo esta autoridad tiene dos repercusiones, tanto una negativa como una positiva. No se puede modificar lo que se ya discutió, y no puede haber otro juicio que modifique que esto ya fue fallado. La obra clásica, la revisión de la cosa juzgada, la que se recomienda para leer preparar este tema, está ahí abajo, la Editorial Martense de La Plata. La cosa juzgada la habrán visto con los adjuntos, algunos lo tendrán fresco, pero lo rindieron hace poco. La revocabilidad y la inmutabilidad. La revocabilidad en el sentido de que se logra la cosa juzgada cuando no existen más recursos, se agotan los recursos, sea tanto porque pasó el plazo en el cual la ley no autorizaba a interponer un remedio, o la que permite, o por el agotamiento de la utilización, que fue no admitido, o ya fue juzgado y fue en contra, entonces por tanto está como a favor, está la cosa juzgada realizada. Esto no implica que pueda ser usada en un juicio posterior, esto es lo que se conoce como cosa juzgada formal. El ejemplo clásico, lo estarán viendo, hoy lo vimos con la Comisión 2, en el juicio ejecutivo, luego de la sentencia uno procede, el juicio ordinario posterior, donde se puede ampliar el conocimiento, se puede ver la causa del elemento. Por otro lado está, cuando sumamos la regularidad a la inmutabilidad, en el sentido de que no existe ni siquiera otro proceso que pueda modificar lo que ya fue decidido, ahí logramos la cosa juzgada material. Esta fuerza pétrea de que no se puede discutir sobre lo que ya fue discutido, ya fue desechado, ya está, tiene la autoridad de cosa juzgada, esta cualidad que le permite los efectos a terceros, a todas las personas que quieran admitir, y ya forma parte de mi patrimonio. El juez decidió, el tercero imparcial, cumplimiento con todas las garantías procesales, constitucionales, logramos una sentencia firme. Así que, cosa juzgada, para que quede claro, una solución al conflicto limitado en el tiempo para lograr la paz social. Como ven, la cosa juzgada tiene límites. Tenemos que recortar la realidad sobre lo que se puede discutir. Más sobre eso al final vamos a hablar de cuáles son los efectos contrarios. Ustedes vieron Furlan, que se puede volver en el tiempo. O Scolpore, que ahora vamos a ver la clase que viene si yo... ahora vamos a ver si ver una clase. ¿Qué pasa si pasa demasiado el tiempo? ¿Cuándo se puede discutir? ¿Cuánto puede durar un juicio? ¿Qué efectos tiene el tiempo sobre el justiciable? Esto es, la cosa juzgada es la preclusión, es la suma de la preclusión. O sea, una vez que tenemos cosa juzgada, implica la preclusión, o sea, esta pérdida o extinción o consumación de la facultad procesal que se extingue porque se ha consumado los límites que la ley me da. Eso decía Giuseppe Giovenda, un clásico procesalista italiano del principio del siglo pasado. No solamente
no se puede impugnar la sentencia, no hay más recursos, sino que no se puede plantear cosas que se podría haber planteado en ese recurso, pero ya no se hicieron. Es decir, si yo me ocurre un documento nuevo o algo que lo consigo, además podría haber pedido, no sé, el daño moral, y trato de hacer un nuevo juicio por el daño moral, en un juicio de un choque de auto, y obtuve solamente el daño emergente, listo, no lo pidió, principio dispositivo, cosa juzgada, no podemos redebatir el juicio así, bueno, ahora quiero iniciar un nuevo juicio, pero esta vez quiero pedir el daño moral. Ya está, ya se decidió, ya el mecanismo jurisdiccional a través del cual se llegó a la sentencia firme, ya fue utilizado, no podemos hacer un nuevo proceso por cada vez que uno se le ocurra pedir porque se olvidó. No podemos amparar la negligencia del demandado. Esto es cosa juzgada. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la revisión de la cosa juzgada. Aquellos que leyeron el trabajo de Giannini, está subido al entorno, habrán visto esta idea que él se aparta de Hitler, se dice, bueno, mire, no estamos entre seguridad y justicia, sino que tenemos que coordinar, armonizar esos dos valores. Desde este punto de vista, otro gran filósofo, Radbruch, hablaba de que la cosa juzgada es un arbitrio político para dotar de estabilidad a las relaciones jurídicas. La seguridad del derecho se paga con la rigidez del derecho. Es decir, miren cómo estamos limitados, le damos esto porque no podemos continuar el tiempo, tenemos una seguridad a las personas que acuden a resolver sus conflictos y obtienen una respuesta de este aparato del Estado que está disponible. Aquí vemos, si esto se permite hacer como una balanza, a mí me pareció hacerlo más gráfico. Imagínense lo que tratamos de lograr con una revisión de la cosa juzgada, es entre la verdad material y la seguridad jurídica, que exista una verdad, que sea justiciable, o sea, que sea justa. Una solución que no solamente ayude a la seguridad jurídica, decir que no se puede discutir y permita la vida en sociedad y que vuelva a la paz social, que se parezca lo más parecido a la verdad, a la realidad, a la verdad material, pero a la vez que sea justa, que no viole ninguna garantía constitucional. Eso es la revisión de cosas juzgadas. La revisión de cosas juzgadas nos responde al interrogante: ¿qué pasa si logramos una sentencia firme que no es justa? ¿Qué pasa si después de tramitar todas esas instancias, esos recursos, la prueba que tenemos que hacer los testigos, por ahí pasamos años o una década o más, y cuando llegamos a una sentencia es manifiestamente injusta, como los ejemplos que vamos a ver ahora? Tiene que haber algo para mover esta seguridad jurídica cuando exista una injusticia tan grande que no lo podemos permitir. Radbruch hablaba incluso de perderse la ley, ¿se acuerdan? El principio de Radbruch. Esta inmutabilidad relativa a la cosa juzgada no está normada o reglamentada positivamente en ningún ordenamiento. Fue una creación pretoriana. Ya venía antiguamente de las leyes de enjuiciamiento española, hay un antecedente romano, pero nosotros no vamos a estudiar eso, sino quédense con esto. La corte en Campbell-Davidson, uno de los fallos que vamos a ver hoy, habla de la inmutabilidad relativa a la cosa juzgada cuando se puede llegar a demostrar que no existió un proceso, un debido proceso, o existió un proceso falso y se trató de llegar a una sentencia violando las garantías constitucionales, y por lo tanto esta calidad, esta cualidad de cosa juzgada se tiene que poder modificar en aras de la justicia. O sea, el choque axiológico, el mal menor, es decir, bueno, miren, no podemos discutir todo el tiempo posible, porque estamos limitados por nuestra vida, y a la vez la verdad material, objetiva, es muy difícil de obtener en un proceso mediante los medios de prueba y posibilidades de conocimiento, reconstrucción histórica que tiene un juez. Entonces, tenemos que hacer un recorte de esa realidad y darle a esta semificción un valor inamovible.
Ahora, este valor inamovible, si es injusto, debe haber un mecanismo específico, limitadísimo, muy limitado, en causales específicas, que nos permitan quitarle esta campana que protege la cosa juzgada, los efectos, y modificarla. Así que la revisión de la cosa juzgada, para que les quede claro, ahí está el PIN, un reexamen de las sentencias firmes pronunciadas en violación de garantías constitucionales. Para que les quede la idea de qué se trata de lograr con este instituto. Naturaleza jurídica. Como verán, yo siempre hablo de instituto o de posibilidad de hacerlo. ¿Qué es una revisión de cosa juzgada? La doctrina se debate, si bien lo que se trata de buscar es el reemplazo de una sentencia por otra, comparte también que tienen causales taxativas, es decir, están determinadas cuáles son las causales que van a llegar adelante de la procedencia de este recurso. La definición de cosa juzgada hace que no pueda hacer un recurso. Entonces, acabamos de decir que cosa juzgada es cuando no existe otra posibilidad de impugnar una sentencia a través de un recurso o a través de un procedimiento posterior. Entonces, podemos decir que una vez que terminan los recursos, nace otro recurso que es la revisión de la cosa juzgada. Otros hablan de una acción autónoma, y así está regulada en ciertos códigos procesales, como el de San Luis, el de Mendoza, el de Río Negro, el de Córdoba, habla de acción, una pretensión autónoma, de nulidad, también acción de revisión de cosa irrita. Van a encontrarlo con esta palabra irrita. Irrita viene del latín irritus, aquello que no ha seguido el rito, el procedimiento, la costumbre, y por lo tanto no es válido, es nulo. También hablando de latín, puede llegar a encontrar este tema en la lengua madre que siempre se utiliza en el derecho, que es el latín, como res judicata o res judicata, que es básicamente lo mismo, es la cosa juzgada. Res judicata, la cosa que ya ha sido juzgada. De hecho, así está en el Código de Procedimiento de Regla Federal de Estados Unidos. Básicamente se refieren al mismo objeto de ciencia, que lo podemos obtener de distintos idiomas, con la referencia a la norma madre, que es el latín, res judicata, o también ustedes lo van a encontrar acá como cosa juzgada irrita, revisión de cosas juzgadas irrita. Bien, sobre una acción, sobre la naturaleza jurídica de una acción, es una pretensión autónoma, pero no podemos decir, bueno, que existe, una vez que termina un juicio, uno tiene una pretensión, una causa diferenciada. Uno lo que busca es el mismo juicio que ha sido hecho en forma fraudulenta o por previcariato, esto es el apartamiento del juez en forma consciente de lo que dice la ley, o el cohecho, cuando le dieron unos pesos al juez para que falle a tal lado. El fin de semana estaba preparando esta clase y mi mujer es fanática del Zorro, y hay un capítulo donde está el juez que estaba a punto de condenar a dos personas que ya sabían que iban a ser condenadas porque están en contra, y aparece el Zorro atrás de una cortina y le pone una espada. Y obviamente el procedimiento, la sentencia era oral en ese momento, entonces el juez está pinchando y dice, los acusados son, todo el mundo esperando que digan son culpables, y cuando tiene la espada del Zorro, dice, no, soy inocente, para sorpresa de todo el mundo y felicidad de los acusados. Y usar ese ejemplo, pero me pareció demasiado. Pero ahí va, ahí tenemos un ejemplo de cohecho. El juez falló bajo presión externa, en este caso una violencia en manos de un birrete o un sable, como es el que usa el Zorro para usar la cárcel. Por último, se habla de una procesión ecléctica, un recurso con ropajes de acción. ¿Se acuerdan cuando vimos teorías generales de impugnación? Antes de ver recursos ordinarios, vimos que los recursos, la forma de impugnar, no se agotan en los recursos. Hay otras formas de impugnar una acción jurídica. Y esto es donde entra, la mayoría de la doctrina entiende que es un remedio, es decir, un recurso con ropaje de acción, como dice Pontes y Miranda.
Bien, ¿qué vicios o qué causales permiten que se revea una sentencia que ha sido dictada en calidad de cosa juzgada, que ya está firme, que ya se discutió, que ya se agotó el plazo o ya fueron resueltos los recursos que interponieron? Y esto está muy claro en el trabajo de Giannini, esto es simplemente una introducción para plantear el tema a aquellos que no han tenido posibilidad de leer el material. El recurso, el instituto de revisión de la cosa juzgada no puede utilizarse para tratar de resolver cuestiones que pasaron en el proceso. O sea, si yo me enteré que, o me di cuenta, mira, podría haber metido la nulidad del traslado de la demanda, o se olvidaron de traslado de la demanda, y yo ya consentí esa parte, o si me enteré cuando me ejecutaron, o cuando me di cuenta de eso que se llama un error improcedendo, así en el sentido del orden de los actos procesales tendientes a sentencia final, de resolución que me da la resolución al caso, o si el juez se equivocó, cuando agarró y al evaluar la prueba, a ponerle valor, le puso una escritura pública, un instrumento público, le quitó valor por ser contrario a lo que declaró un testigo, yendo en contra del valor probatorio que le da la ley a los instrumentos públicos, en contra de la valoración de la sana crítica que tienen los testigos, por lo que se llama un criterio indicando. El juez se equivocó al fallar. Y la segunda característica que se puede caracterizar el vicio es que debe buscarse un hecho externo, heterónomo, es decir, que no se puede invocar un hecho que estaba dentro del proceso. Como dijimos, todo lo que ya pasó en el proceso tiene sus carriles de ataque, o por los recursos, o por la acción de nulidad, o por los recursos extraordinarios. Ustedes vieron por el principio de unicidad, cada tipo, cada clase de vicio tiene una forma de atacar, de ser atacada y un procedimiento asociado al mismo. Por lo tanto, para poder lograr una revisión de la cosa juzgada, debe buscarse un hecho externo, externo al proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que un documento que por ahí no existía, o un hecho que por ahí no existía, debe ser nuevo al proceso. O puede ser que ya existía, pero yo lo desconocía. Bien, así, este juicio eh, tenemos la posibilidad de un documento que sí tenemos obligación de presentarlo cuando presentamos una demanda, pero ahora me entero que este juicio podría darse de vuelta con, mire, en realidad el dueño del auto era esta persona, o del inmueble, y eso hace que el juicio haya sido en contra de un tercero que no tiene nada que ver, pero yo desconocía este documento. Entonces, yo puedo acompañar el documento y quitar de esta fuerza de verdad a la cosa juzgada. Ahora, no puedo ser culpable yo, no puede ser que mi desconocimiento haya sido por mi falta de diligencia previa. Es decir, si yo no averigüé en forma de un informe de registro de propiedad, o no averigüé lo suficiente para poder lograr todo el conocimiento que me pide el ordenamiento antes de iniciar una causa, que para eso me otorga herramientas como la diligencia preliminares, la posibilidad de prueba anticipada. Así que tenemos como aclaración de los vicios un hecho externo al proceso, heterónomo, cuya existencia es novedosa, o su conocimiento es novedoso. Y ese conocimiento no es culpable, yo no lo conocí, no fue culpa de que lo haya desconocido. Yo hice todo lo posible para tratar de conocerlo, fui diligente en tratar de conseguir ese documento o ese hecho, y no lo hice. Como dijimos, no está regulado en la provincia de Buenos Aires, nuestro ordenamiento está organizado, así que básicamente está todo hecho a base de fallos y doctrina. Lo que sí tenemos una regulación autónoma en el Código Civil y Comercial del año 2015, habla de un plazo de prescripción, en el artículo 2564, de un año. Ustedes si leyeron el artículo de Giannini, él tenía
ese artículo es del año 2001, ya tenía 19 años. Lo que ahí hubo, hablaba de 4030. 4030 hablaba de 10 años. ¿Desde cuándo comienza este plazo de prescripción? Y me gustaría escucharlos de ustedes. ¿Desde cuándo comienza el plazo de prescripción? De un año. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Desde que queda firme la sentencia? Desde Desde el el conocimiento hecho del del vicio. documento. Ah, claro. A ver, ¿me escucharon? ¿Cuáles son los requisitos de procedencia? Vamos para atrás. Desde que aparece el hecho tenómeno nuevo, si yo me entero de existencia de un nuevo documento o una nueva técnica para que me permita acercar a la verdad material, y dejo pasar un año, ahí vence, ahí sí queda efectivamente la sentencia firme, sin posibilidad de ataque. Eso es lo que pasa en prescripción, habla de la acción autónoma, revisión de las cosas juzgadas. ¿Puede el Código Civil y Comercial establecer normas procesales? Perizonce ya lo solucionó, dijo sí se puede, pero queda a cada provincia dictar sus ordenamientos. Y eso es lo que han hecho. El Código Nacional tenía hasta el año pasado, la acción de revisión de que se jugaba en el artículo 288 fue derogado a mitad del año pasado, una ley que metió un recurso de complejidad de ley. No está regulado actualmente en este punto. Esto por ahí si lo ven en los manuales, por ejemplo el último manual de Palacio, incluso el tratado, quedó viejo esto, desfasado. Pero sí, otras provincias lo tienen regulado para aquellos que son de otras provincias y quieren ver más. Aquí les hice un leve resumen de la Argentina actualizado, de quienes lo tienen regulado. Yo lo que sí les voy a dejar a cada uno de ustedes es el estudio de las reglas del cómo y el plazo y el procedimiento, porque el juez competente, las causales que permiten la revisión, varían a provincia. Ahí Giannini en su artículo toma una posición y explica por qué la toma, es muy buena. Muchas de estas regulaciones siguen el mismo ordenamiento, algunas difieren, por lo general San Luis cuando lo regula se excede en la regulación y regula cosas, por ejemplo, cuando fue dictada sin seguir las normas de forma que provee la Constitución provincial. ¿Qué recurso va en ese sentido? Ustedes me dirán. Cuando viola las formas esenciales que promueve la Constitución. Cuando la sentencia viola las formas esenciales. Silencio. Recurso de nulidad. Recurso de nulidad, excelente, muchas gracias, Ornella. Entonces, el Código Procesal de San Luis regula la revisión de cosa juzgada como un recurso de nulidad. Tienen partes comunes, pero está mal el erróneo el objeto como fue regulado, a mi entender y entender de Falcón. Bien, con eso hemos terminado con la parte de recurso de revisión de cosas juzgadas. Yo les quiero mostrar ahora algo que me pareció interesante ver de cuáles son las consecuencias de que un juicio dure años y que sea más corto que Furlan, que son 120 páginas, y que Scorpore, que son otras tantas. Esto es de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Tucumán. Esto es el extracto, como juga, vieron que hay un resumen de qué se resolvió en una decisión de la Cámara, que sea relevante, que les pueda llevar. Y se trataba de el pago de honorarios de una quiebra, que la quiebra duró más de 40 años. ¿Qué pasa? Los abogados no cobraron nada, y uno aproximadamente cuando se recibe de abogado termina el secundario, así que más de 20 tiene que tener. La vida promedio de un ser humano, estamos en Argentina en 73, 77. Es decir que 40 años más 20, estamos en 60, estamos al final de la vida, y un abogado no pudo cobrar sus honorarios. Bueno, usted me dirá, habrá vivido otras cosas, pero ¿cómo es un procedimiento que trata de dar solución a un bien de la vida
dura más de 40 años. Es muy común en las quiebras. Ustedes vieron el edificio de 7, aquellos que pudieron cursar originalmente acá, ese edificio que está abandonado. O sea, está abandonado cuando yo cursé, antes de que yo cursé, yo empecé a cursar en el 2002, ya estaba ahí, que es parte de una quiebra. Pero lo que más me llamó la atención de este crédito, me metí al Poder Judicial de Tucumán y logré llegar a la resolución que niega la posibilidad de que estos abogados cobren sus honorarios. Otra vez, son muchas las palabras, no se puede leer y escuchar al mismo tiempo. Yo se los voy a contar, así les ahorro la posibilidad. Esto está hablando de Cámara, cuando está resolviendo el recurso, que el abogado, ya de 70 años, todos son mayores de edad, mayores septuagenarios, argumenta utilizando un nuevo convenio, nuevo porque fue firmado en 2017, que es un convenio interamericano de derechos humanos de las personas adultas mayores. Yo el año pasado presenté un trabajo en el Congreso Nacional de Derecho Procesal sobre los derechos de la ancianidad y de las personas mayores. Pero al base yo le puse la negrita. De la plata que había para repartir, el 96,7% era de todo personas jurídicas, es decir, sociedades anónimas que las personas se pueden esperar porque cambian las personas. El 3,3% que estaba depositado, que era para las costes y los honorarios, dicen, representan a personas de carne y hueso, finitas, con expectativas y necesidades, que se trata de adultos muy mayores, vulnerables. Vulnerables viene de estar expuesto a una herida, por sus enfermedades, inhabilidades, que son todos septuagenarios, así que tienen más de 70 años, salvo uno, el más joven, que tiene 65. Y con dificultades para ejercer la profesión, a todo esto en el marco de una pandemia, para sumarle un poco eso. ¿Y cómo termina la Corte resolviendo? No puede ser acogido el argumento, este que acabamos de decir, aun cuando se interpreta que ello sería de estricta justicia. El propio Cámara dice, esto, ya sé que esto sería justo, pero no se puede acoger. Ahí vemos como tenemos una sentencia firme, pero injusta. Entiendo que acá tiene posibilidades de recurrir, porque desde Cámara puede ir al Superior Tribunal de Tucumán y recurrir. Si es que le queda tiempo de vida para esperar, no sé cuánto está tardando un recurso extraordinario en la provincia de Tucumán, pero no debe ser menos de 2 o 3 años. Bien, hemos llegado al final de toda esta introducción. Me parece que es tiempo de escucharlo, si les quedó alguna duda. Yo no pude ver el chat porque estaba hablando y estaba viendo el coso. Los escucho si tienen alguna duda, si no, comenzamos con el trabajo en grupo. Me gustaría que escucharlos. Si quedó algo fuera de lo común o si quieren hacer una pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta, Adrián. Juan. Más allá de que pase mucho tiempo después del dictado de la sentencia, ¿puede atacarse la cosa juzgada? Porque en el texto de Giannini, si mal no recuerdo, Hitters tomaba una postura de algo de 5 años, una vez dictada la sentencia, para interponer este instituto. Esa es mi pregunta. O sea, ¿se tiene en consideración el momento en el cual se dictó la sentencia y en el cual uno plantea esta excepción? Sí, es justamente eso lo que la doctrina trata de resolver y atacar y dar diferentes soluciones a la posibilidad de quitarle esta posibilidad. Pues si ya una sentencia en cosa juzgada pasa a ser parte de tu patrimonio, y si pasaron 20 años, y como vamos a ver en uno de los casos, se resolvió, mire, usted no es hijo de Ángel, pero luego surge un hecho nuevo, desconocido, que me permite dar vuelta a esa sentencia, por más que la sentencia haya pasado más de 25 años, y el hecho, cuando fue conocido por mí, que me afecta la sentencia y lo intrometí dentro de este año, que me da el nuevo código procesal, ahí sí puedo levantar, sin importar la cantidad de años que tenga. Ahora, si yo conocí este elemento nuevo y dejé pasar el año, Hitters hablaba de 5, Giannini hablaba de 10, si yo ya dejo pasar este año, ahí sí toma firmeza absoluta. No puedo estar todo el tiempo a las esperas de que
aparezca una nueva tecnología o un documento nuevo y yo no pueda cobrar mi crédito, que para eso fue un juicio de años. Así que justamente la revisión de cosas juzgadas lo que tiene es, hay veces que el paso del tiempo se puede levantar a través de un elemento nuevo. Eso lo trata de resolver este profesor. No hay un límite Bien. temporal exacto. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Todos tienen los documentos, los archivos en su poder, los bajaron, los tienen para su cosa. Yo los voy a dividir en grupos y lo que vamos a hacer es leer los fallos. Y en media hora aproximadamente vamos a trabajar en grupos, yo voy pasando por cada uno de los grupos y vamos a ver cuáles son las causales, vamos a ver en vivo cómo se aplicaron estos institutos. Así que ahora voy a dejar de compartir, voy a pasar a hacer break rooms. Son 57 personas. Dividido 6, de 9 a 10 personas por grupo. Así que procedo a crearle los grupos a cada uno, los ayudantes por ahí quedamos en alguno de estos grupos. Lo que necesito es que los grupos, a ver se crean. Bueno, ahora van a pasar a grupos, o sea, lo van a dejar de ver al resto de sus compañeros y van a tener que trabajar en cada uno. Yo voy a pasar por cada uno y asignarle el documento que corresponde a cada grupo. Ahí los invito a todos, únanse. Bien, a ver quién me falta. Están casi todos. Ramiro Maliani, Santiago Ardajuzu, Valentina López Peña, todavía no se unió. Fermín Figuerón. Jerónimo Jaraburía, no se unió todavía, unite. Mariano Sánchez. Gisela Gallego. Esos son los únicos que me faltan ahí. Bien. Grupo 1. Está Ana, Diego. A ustedes les va a tocar Campbell Davison. El fallo número 1 de 1971. Grupo número 2, de Aldana Pasarelli Godoy, Camila Bruno, Cunningham, Bember, le va a tocar el fallo Bember. El 3, de, bueno, Andrea, que está ahí, Carlos Murcia, Camposano, Bernal, Hofkamp, Ruggieri, Remondi, le va a tocar Albero, el más cortito. Pero bueno, vamos a hablar de eso a ese punto. El 4, le va a tocar De Ángel. Perdón, el 3 es el Banco Central. El 4 es de Ángel. Y el 6 es de CMA. ¿Se escuchó bien? Voy a pasar por los grupos, entonces. Adri. Hola, ¿ya están? ¿Tienen el material todo acá? Perfecto. No sé qué. Sí. No sé qué fallo. ¿Querés que pongamos el el número acá? grupo 1, Campbell Davison, le toca a ustedes. Ah, mira, justo, perfecto. Listo. Sigo haciendo la pausa, caminando por mis otros. Dale. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Cristina. Ustedes son el grupo. Hola. Y les toca a Bember. Trabajar el caso Bember. ¿Está bien? ¿Lo tienen todos? Bueno. Perfecto. Sí. Continúo el paseo por. Que tenemos a la mañana temprano. ¿Qué tal a todos? Bien, ¿Qué tal? ustedes son el grupo 3. Bueno, está acá Andrea, así que les toca el caso Banco Central. Tal vez el más complejo en los hechos, pero Andrea lo sabe bien, no es tan complicado. Sí van a ver algunas cosas muy particulares que son extraprocesales que no están en el fallo, que yo les voy a decir. Así que a usted le toca el caso 3 del Banco Central. ¿Tienen el trabajo, el fallo? ¿Sí? Bueno, Juan Marcos, perfecto. Continúo por los otros grupos, a ver si todos tienen
el material. Nos vemos en un rato, media hora aproximadamente hacemos el. Nosotros mañana tenemos 2 horas para hacer la parte práctica, o sea, la parte escrita. Y después el lunes no sé cómo se va a manejar, pero es la parte oral, que me parece medio al Pepe porque la verdad tenemos la parte de teoría para rendir. Nada, al Pepe, todo eso. Estudien por favor. Tenemos la parte de ustedes para rendir la parte oral, porque la rendimos en Nos van práctica. a matar, pero tranquilos, nosotros vamos a aprender. Ustedes son el grupo 4. Le toca el fallo más chiquito, Albero. ¿Lo tienen todos ahí disponibles? No, Sí, sí, ¿Cuál? ya lo- Perdón, no El de escuché. 2 hojas. Albero 2005. Está subido el material. Si no, alguien páseselo a Laura. No, tengo abierto, ahora lo busco. No había escuchado el nombre, disculpen. Sí, ahí está la cosa. Bueno, continúo Ahí como está. quinceañera pasando por por otras mesas. ¿La consigna cuál era, La Dean? consigna. Perdón. La cuestión es, tienen que leer el fallo y ver cuáles son las causales de procedencia o improcedencia de la revisión de causa juzgada. ¿Qué dijo la Corte sobre si procede la causa juzgada o si no procede? El de ustedes es cortito, así que ya se imaginarán qué pasó. Así que eso es lo que vamos a discutir después entre todos en grupo. En media hora aproximadamente, así tenemos tiempo para explicar. Así Bárbaro. que ustedes son el 4, Albero, me voy al 5. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, está Mauricio acá presente. Ustedes son el grupo número 5, así que le toca de Ángel, de 2015, el fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La idea es que lean el fallo. Por ahí, bueno, ustedes medio largo en la parte del el fiscal, que me quedó mal, el Ministerio Público Fiscal. Pero ahí tienen bastante, en los votos, está bastante resumido cuál es la causal de procedencia y improcedencia de esta acción de revisión de cosas juzgadas, cuál es el hecho nuevo que aparece que permite levantar la cosa juzgada. Aproximadamente en media hora resolvemos entre todos. De cualquier manera yo voy pasando entre los grupos, si hay alguna duda, igual lo tiene acá Mauricio, que es un experto en la Corte Suprema. Así que vamos a trabajar y nos vemos en un ratito. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen material ustedes? ¿Lo tienen? Sí, yo lo tengo. Valentina, Sebastián, perfecto. Bueno, continúo con el otro grupo, que es el último que falta, y seguimos. Hola a todos, ¿qué tal? Ustedes son el grupo 6, así que a ustedes les toca el fallo CMA. Son siglas porque es un menor de edad, así que se protege su identidad. Lo que tienen el material todos, lo que consiguieron el fallo, está subido. Perfecto. Léanlo y dígame cuál es el hecho nuevo que permite la revisión de la cosa juzgada. Y una pregunta especial para Juan: ¿cuántos años pasaron entre la sentencia original y esta sentencia? Fíjate cuánto tiempo pasó. Así que trabajamos media hora aproximadamente, hablen, léanlo, y después yo voy pasando, si tienen una duda me escriben, y después lo resolvemos todos entre juntos para que veamos cómo fue evolucionando el instituto de la cosa juzgada. ¿Bien? Bueno, continúo entonces.
¿Cómo vienen acá? ¿Están trabajando en el fallo? ¿Lo han leído? ¿De Bemberg? No veo a nadie yo, no sé dónde se fueron. ¿Me escuchás? Sí, están todos en el grupo. Hola. Todos los. ¿Me Sí, ahí escuchás? estamos esperando que terminen de leerlos todos y lo charlamos. Ah, Tal bien, cual. bien. Yo si quiere le hago un breve relato de los hechos para que no les parezca tan complicado como es. Sí, eso te iba a preguntar, porque es como medio confusa la parte de los hechos. Hay algo como que me perdí. Sí. Bueno, a todo el que le gusta la cerveza sabrá quién es Otto Bemberg. Otto Bemberg fue un inmigrante alemán que fundó Quilmes y varias cervecerías dentro Sí, del yo tenía país. la duda si era él, me parecía. Hubo una propaganda hace un tiempo atrás. A lo que voy es que es lleno de plata. Entonces, cuando fallece y llega la sucesión de Otto Bemberg y la mujer, existía en ese momento el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Es decir, que el Estado se queda alguna parte de la sucesión, de los bienes que se transmiten en la sucesión. Un impuesto que Perdóname, pague- Adrián, ¿el resto de los chicos están ahí escuchando? No, acá son ustedes 9 están acá. Cristina. No, ya sé, sí está el grupo, pero me refiero a ese grupo, si está todo ese grupo Nosotros 9 estamos acá, un grupo de 9. escuchando lo que vos decís. El resto están cada uno en su grupo. Bueno, entonces había una diferencia millonaria de plata entre esto que le cobró el Estado y lo que le querían, de que no pagó. Llegan a un acuerdo, en ese acuerdo dice, miren, yo no voy a meter la sección de cosas juzgadas, pero ese acuerdo es anterior al juicio que hicieron. El Estado del fisco dijo, miren, yo quiero cobrar Ay, esto. perdón, Adrián, ¿podés repetir? Porque ya me perdí en la explicación también. Claro. Claro, una sucesión, hay Sí. un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, una sucesión Sí. millonaria. Entonces el fisco, AFIP, de ese momento, que no sé cómo se llamaba, el fisco, se quería cobrar esa plata, esa diferencia. Como no se sabía cuánto era, porque la cantidad de bienes era un montón, estaba en discusión justamente cuánto era la base imponible y cuánto tenía que discutir, llegan a un acuerdo, miren, yo les voy a pagar, les pago una suma mínima hasta que se sepa cuál es lo que teníamos que cobrar, de 1 millón. O sea, la familia le paga al fisco una suma Claro, mínima. llegaron a un acuerdo. Dentro de ese acuerdo, una de las cláusulas de ese acuerdo dice, yo, fisco nacional, no voy a poner la excepción de defensa de cosas juzgadas. Luego, este acuerdo queda por un lado. Continúa el juicio, y cuando le quieren cobrar todo, el monto mayor, ahí la familia dice, mire, usted dijo que no iba a poner la excepción de cosas juzgadas. Ahora, ¿cuál es el hecho nuevo que permite levantar Los dos renunciaron a tener problemas mutuamente, digamos, a acusarse o reclamarse algo. una La transacción? familia y el Estado. Una transacción, claro. Una transacción es para las dos partes, No, de acuerdo. parte de sus derechos, para tratar de llegar a un acuerdo, solucionar el conflicto. En este caso uno dijo, bueno, yo te pago algo, reconozco que te debo plata, que evadí cierto impuesto, pero vos por otro lado me das ciertos beneficios. Una vez no me pongan excepción de cosas juzgadas. Eso es la idea del proceso. Eso es la parte procesal que por ahí no Pero, se entiende. ¿en qué beneficiaría a esa familia que el fisco no ponga la excepción de cosas juzgadas si el acuerdo que habían llegado los beneficiaba? Para A ellos les poder- conviene que sí para lo poder- pongan. Para poder volver a discutirlo. Claro. Claro. En vez de quedarse con ese millón de pesos, Discutir, tal cual, ellos Fermín. acuerdan que no van a reclamar todo, pero quieren como volver a discutir el fondo del asunto y que el Estado no le oponga la excepción, entonces poder discutirlo. Y en sí Para poder presentan... tratarlo nuevamente. Claro, Creo que en el y fallo sí decían que no iban a poner ni daños y perjuicios y que Claro. hablaban de una suma de No le iban a millones. reclamar lo ya pagado. ¿Me escuchan a mí? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Ah, Bueno, con eso resuelta la Continúa. parte procesal, fíjense cuáles son los votos que pueden extraer, qué es la garantía constitucional vulnerada que permita levantar esta autoridad de cosas juzgadas, esta cualidad.
Yo continúo con los grupos, así ya después lo resolvemos entre todos, quedando respuesta. Por ahí queda medio complicado. No es tan complicado como el Banco Central, que recién estuve en el grupo anterior, pero sí se presta a confusión, más que nada con la forma que está redactado. Es una sentencia. Perdón, Adrián, antes Sí, que te perdón. vayas. Entonces, ¿el hecho nuevo qué sería este acuerdo? Claro, No, surgió. yo creo que No, No les puedo decir la verdad, no, no les puedo decir la respuesta, pero. no Fíjense. hace referencia a que justamente no hubo como defensa en juicio y que por eso van a volver a tratarlo, como que va en contra de las garantías constitucionales. En una parte lo menciona. Claro, porque la familia propone eso. Claro, pero ¿qué garantías funcionales? Eso es lo que voy. La del debido proceso y la de tener una audiencia de prueba y habla de eso. O sea, como que en realidad lo de cosas juzgadas no viene al caso para mí porque como que la cuestión no fue juzgada en índole jurisdiccional, digamos, sino que fue una transacción, ¿no? Y vos fuiste parte de un proceso donde te condenan, pero no pudiste decir nada. Simplemente llegaste a un acuerdo. Ahora, ese proceso te condenaron, ya está, le dieron fuerza de ley a esa transacción. Pero, Entonces, digamos que la familia es como que quiere atacar por ese lado, porque claro, la multa que le interponen, dicen, mira, esta multa, por más que esté en cosas juzgadas, no es válida porque viola qué el garantía. debido proceso, la defensa en juicio. La claro. defensa en juicio, sí, El claro. abogado hace una buena defensa, muy buen abogado, que es Severino se llamaba el abogado, es conocido, tiene varios libros. Y en base a eso se le hace lugar a la revisión de la cosa juzgada, digamos. Tal cual, le permite a Corte delimitar. O sea, fíjense que esto es nuevo, 71, es mismo época que Campbell Davidson. Campbell Davidson, ya lo vamos a ver, existió un juicio falso para quitarle los bienes. Acá la Corte dice, mire, existió un juicio verdadero, pero este juicio fue en contra de las garantías constitucionales básicas que tiene que tener una persona para ser condenada, artículo 18 de la Constitución Nacional. Sentencia pasada a autoridad por juez competente, juez natural. Entonces. Pero bueno, eso es lo que me gustaría que lo lean. Ya un poco la respuesta está dicha, pero no quiero sacarle las dudas que ellos han tenido. Continúo por los grupos y después lo resolvemos todos juntos. Bien, ¿cómo vienen en este grupo? ¿Han podido leer el fallo? ¿Ya tuvieron una respuesta? ¿Ya estamos para unirnos? Sí. Esto es SMA, ¿no? ¿Era usted o de Ángel? Sí, ese, MCA. Sí, MAC, CMA. Bien. Bueno, ¿pudieron ver cuál es lo nuevo que permitió la revisión de la cosa juzgada? Sí. Pues, La aparición de un nuevo medio de prueba. apareció una nueva prueba. Fíjate cómo pasaron del 75 al 2015, pasaron 40 años para que pueda remover esa prueba. El derecho a la identidad es más grande que la posibilidad de tener una cosa juzgada. Fíjense Claro, cómo- lo que estábamos viendo acá es que ya desde la primera instancia se lo reconocen, digamos. Y el que viene a hacer el recurso es, digamos, la parte que ahora queda como demandada, y es por eso que se rechaza esa idea de hacer prevalecer la cosa juzgada sobre el derecho a la identidad. Tal cual, tal cual. Esa es la diferencia que tiene con el otro fallo. Con el otro, claro, eso era lo que nos estaba empezando a confundir,
el tema de que abajo diga que está rechazado, y esa es la diferencia con el otro fallo. El otro fallo. ¿Ustedes saben cómo se hacía antes para saber si alguien era hijo de otra persona? ¿Vieron alguna vez? ¿Tienen familia, viejo o no? No di familia, pero era, en el caso de, había unas presunciones en el caso de los matrimonios. Sí, Si pasa que coincidía, digamos, con las fechas matrimoniales, el problema era con los problema- hijos extramatrimoniales. Claro, el problema está en los hijos extramatrimoniales. Bueno, había un tipo de pericia que se lo mandaba a medir los ojos, la cara, qué tan parecido era. Medio lombrosiano era antes, para ver si vos eras hijo de otra persona. Pero en los otros medios de prueba también se citaba al director del hospital. O sea, en épocas donde la cantidad de personas que pasaban por el hospital eran pocas. O sea, si vino con esa persona, lo trajo, parió y se fue. O testigos. Pero bueno, eran todos medios de prueba poco fiables. Y así yo trabajaba para una obra social, un sindicato, y tenía una obra social, y hay un montón de personas mayores que no tienen filiación paterna, o sea, que le dejaban ahí el hijo a la madre y arreglate como puedas. Y lo que vos decís sobre presunción, sí, si vos no ponías, cuando ya había exámenes hispatológicos, que era sobre los tipos de sangre que tenés, el AB positivo, esa era alguna forma. Si vos te negabas, era una presunción en contra muy fuerte. Pero bueno. Bueno, ahora la prueba genética, si te negas a hacerla, también es una presunción en contra. Una grave presunción en contra. Sí. ¿Y ustedes vieron carga de la prueba? Sí, la vieron. Sí. ¿Y cómo decidirían en ese caso? ¿Cómo entra la carga de la prueba cuando una persona se niega a hacerlo? No, ahí se aplica la carga dinámica de la prueba. ¿Carga dinámica sanción o carga dinámica colaboración? Colaboración. Claro, la de colaboración. Al no colaborar con la... No colaboraste, con el perdiste. cumplimiento de la verdad. Claro, si tenemos algo que da el 100%, el 99,999% de verdad, no colaboraste, perdiste. Bien, hicieron bien eso. Bueno, voy a pasar por otros grupos y ya me quedo contento que pudiera identificar cuál fue el hecho de tener uno nuevo que permite revisar la cosa juzgada. Algo que parece tan complicado, en los hechos se ve más simple. Por lo menos en el caso de ustedes. Después lo vamos a ver con cada uno de los anteriores que tienen sus bemoles y sus vueltas de tuerca. Continúan otros grupos y ya nos unimos todos y ya después los libero. Bien. 5. Hizo la demanda, digamos, para que se lo reconozca como hijo de quién, de la mujer o del... Primero pone la demanda contra la esposa del que sería su padre, porque era un hijo extramatrimonial. Y ahora la demanda, o sea, con revisión de cosa juzgada, la interpone contra la heredera del supuesto padre, pidiéndole que se lo reconozca como heredero y que se le haga que se le dé la parte de la herencia. Claro, por petición de herencia y filiación, exacto. Bueno, bien, lo tienen bastante resuelto, entonces. Me quedo contento que sepan cuál es el hecho heterónomo que permite la revisión de la cosa juzgada. ¿Que cuál es? ¿Se escuchó? Y que ahora hay la existencia de una nueva tecnología que permite probar quién fue con 99,9% de seguridad el hijo de. Bueno, perfecto, ya cierro el grupo, así lo vamos hablando entre todos, así ya lo vamos discutiendo y ya después los libero. Así que volvemos al grupo central. Voy a hablar en otros grupos y ya empezamos la clase, ya terminamos la clase. No tengo a nadie arriba que me controle. Y por eso soy siempre infalible. ¿Se entiende? Entonces, la condición de la cosa juzgada es aún a sabiendas de que muchas veces puede estar cometiendo un error o una injusticia. El tema es que acá estamos hablando de otra cosa. La Corte aclara eso. Fíjense en la parte final de lo que leía recién Santiago, cuando dice, como se dice en el fallo del recurso, el sacrificio de algún interés personal conculcado a la necesidad de las controversias entre particulares o de estos conectados terminen con un fallo judicial. Ahora, una cosa es soportar que se haya cometido un error, que una prueba no haya podido producirse de la manera que uno quería, que uno no haya podido demostrar la verdad de los hechos que afirmó. Eso es una cosa, y tenga que tolerar que la decisión judicial puso fin a la discusión. Pero en el caso que están analizando, pasó otra cosa. Ahora sí, Santiago, si querés seguir, adelante. Claro, lo que veo ahí es que hay una arbitrariedad manifiesta y sostensible. Exacto. Pero bueno,
Seguimos. Que sin Dale. embargo es conocido el principio conforme con el cual son revisables las sentencias fraudulentas o dictadas en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación. En tal sentido, esta Corte dijo en fallos que corresponde todavía señalar que la admisión genérica en el ordenamiento jurídico argentino de la institución de la cosa juzgada no significa que no pueda condicionarse su reconocimiento a la existencia de dolo en la causa en que se ha expendido la sentencia. Esta posibilidad, que subyace a los principios que sustentan el recurso de revisión, artículo 241, ley 50, es valedera también para desconocer eficacia final a la sentencia dictada en juicio en que se ha incurrido en estafa procesal. La circunstancia que de esta manera se afecta a la seguridad propia de las sentencias firmes en el orden civil debe ceder a la razón de justicia que exige que el delito comprobado no rinda beneficios. Eso es clave. ¿Estoy muteado? No. Eso es clave, ¿eh? La circunstancia que de esta manera se afecta a la seguridad propia de las sentencias firmes del orden civil debe ceder, ¿qué cosa? La seguridad jurídica debe ceder debe ceder a la razón de la justicia, que exige que el delito comprobado no rinda beneficio. Es decir, estamos viendo que evidentemente se cometió un delito y sobre pretexto de no violar la seguridad jurídica, convalido y hago que aquel que comete el delito, la estafa procesal, salga vencedor. Por eso dice, no debemos permitir que el delito comprobado rinda beneficio. Está haciendo alusión a eso. ¿Sí? Bien. Vieron que ya tienen más o menos resuelto. Los pasos de grupo, vamos a resolver todos estos casos en cátedra entera. Así que... Pará, antes de sacarlo. Santiago, fíjate, lee del considerando 12, donde está el entrecomillado. Fíjate. Bien, la institución de la cosa juzgada, como todas las instituciones legales, debe organizarse sobre bases compatibles con los derechos y garantías constitucionales. No a toda sentencia judicial puede reconocérsele fuerza de resolución inmutable, sino solo aquellas que han sido precedidas de un proceso contradictorio en que el vencido haya tenido adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y prueba. ¿Sí? Está bien, pero yo te voy a decir algo. Lo de la justicia me da sensación de que es muy finito, viste que es un valor la justicia, ¿no? Yo eso ya lo leí en la obra de Giannini, ¿no? Que las sentencias, cuando se ataca la justicia, ¿y qué la saque la sana crítica? ¿Qué es lo que va a resolver? Más allá del poder de haberse defendido, ¿no? Pero es muy finito lo que raya entre una sentencia firme que puede haberse defendido y esto de la... Porque pregunto, también acá hay un hecho histórico y político que estamos viendo, ¿no? Porque ¿en qué año fue esta revisión de los jueces? Pero idea? ¿Qué tiene que ver? Pero yo te dije hoy, no se pongan a analizar cuestiones políticas porque no saben, no tenemos presente lo que pasó en el 50. No, yo por los años, por eso te decía. Lo que pregunto es, ¿a vos te parece que puede considerarse constitucionalmente válida una sentencia donde claramente se desplazaron los jueces y seleccionó? Ahí no hay muy finito, ahí no hay finito. No, pero como resaltaste la justicia, me pareció que a veces, me refería a otros casos, en este está clarito, este es un ejemplo muy claro. Por eso le decía, tampoco crean que la revisión de la cosa juzgada es cada sentencia que ustedes están en desacuerdo de revisión de cosas juzgadas. Son en casos como este que se da la revisión de la cosa juzgada, no en cualquier caso. O en casos como van a ver a los compañeros, donde hay por ejemplo, el nacimiento, la adquisición de una prueba científica que antes no existía y ahora es irrefutable. Pero acá directamente, sí. Acá directamente podríamos decir que no existe cosa juzgada, porque no emana de autoridad competente, al ser violar manifiestamente el principio de juez natural. Perfecto. Si quieren, para que podamos discutirlo, vayamos, como dice Adrián, todo al grupo, y si alguno de ustedes presente el tema con sus compañeros y lo vamos charlando. Dale, vamos a presentar el grupo y hacemos una cosa. Gracias, Diego. Bien, de a poco voy viendo las caras. Cuando ya estamos todos. 51 personas. De a poco se están metiendo todos acá. Bien, vamos a hacer otros casos en forma concreta y razonada, como hace el 245. Grupo 1. ¿Quién quiere decir un breve relato de los hechos? Y
por qué procede o no procede la revisión de la cosa juzgada. A usted le tocó el caso Campbell-Davidson, 1971. ¿Quién toma la palabra? Anímense, estamos todos para aprender, ¿eh? No, Janine no está acá. Y si tú eres Janine no pasa nada igual, vamos a aprender. ¿Nadie? ¿Venían bien? Bueno, Chicos, si por quieren, favor, cualquiera. Sí, si están de acuerdo mis compañeros, relato un poco Sí, Rafaela. sucintamente los hechos. Bueno, en este fallo se trata sobre una expropiación contra el Parque Pereira y la Ola, en realidad serían los dueños de esas tierras, por la provincia de Buenos Aires. Y en el caso se presentaba la situación de que la suma que se había pagado por esa expropiación era irrisoria. Entonces, bueno, se recurre frente a esta situación contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y dentro de todo, digamos, el proceso que se desarrolla, la característica principal es la de que es separado el juez natural de la causa, y bueno, se pone, digamos, un juez que era, para hacerlo, digamos, en palabras simples, afecto al gobierno de turno. Bueno, no sé si algún compañero quiere agregar algo más sobre los hechos. Bien, entonces Yo tenemos... podría agregar que fue a Rápido. través de la ley, de una ley de intervención al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, en el año 1952, y que a través de ella el gobernador disponía del nombramiento de los jueces y disponía afín a su posición. Directamente podríamos decir que el que dictó la sentencia fue el gobernador, al poner los jueces que eran afín a su pretensión. Bien. Así que lo que tenemos es lo que se dice un sham trial, un juicio de mentira. Había una expropiación, es decir, una declaración de utilidad pública por parte del Estado, donde se le quita la propiedad. Ustedes saben que la única excepción a la viabilidad de la propiedad es la declaración por utilidad pública por parte de una ley del Congreso, donde se determina que se va a pagar un precio. Al caso de Campbell-Davidson, iban a dar monedas por una gran cantidad de tierra. Esta sentencia, como dijeron los compañeros, estaban los jueces amenazados, tuvo que renunciar Ibáñez Frocham. Ibáñez Frocham es un conocido juez y procesalista, por la presión que le metían los poderes del Estado en ese momento, para que salga la sentencia a favor de ellos, quitando todo tipo de garantía constitucional que permita hacer una sentencia válida. ¿Qué le dijeron a Campbell-Davidson para terminar, para resolver cuál fue la razón por la cual procede la revisión de la cosa juzgada, en este caso? ¿Grupo 1? La revisión de la cosa juzgada. Sí, Santiago, te escucho. Procede la revisión de la cosa juzgada ante la arbitrariedad de la sentencia, obviamente, la remoción del juez natural de la causa y por atribuirle carácter absoluto a la cosa juzgada, incluso contra principios y garantías de la Constitución. Excelente. Acá la Corte de la Provincia de Buenos Aires da el primer leading case sobre la inmutabilidad relativa de la cosa juzgada. Si tenemos una sentencia firme que es producto de un proceso que no cumplió con las garantías constitucionales, no estamos con una sentencia firme, lo que permitiría levantar esa campana, esa propiedad de la cosa juzgada. Un proceso falso con apretada de jueces, con el gobierno de un interventor, no existió un proceso verdadero con todas las garantías que debe existir. Por lo tanto, se dictó una sentencia. Sí. Incluso deja entrever en el mismo fallo que hubo, incluso el gobernador hasta hizo inhibir los bienes de la actora, incluso de su hermana, con un mecanismo de presión para que no hicieran el recurso extraordinario. Sí, fíjense el nivel de ensañamiento que existía, ensañamiento a nivel procesal, ¿no? Que ni siquiera nos fueron a apretar en vivo e indirecto, sino judicialmente, miren.
te embargo a tu hermana para que no pongas recurso extraordinario. O aceptes la sentencia como está. Consentir la sentencia y listo, así podemos ir adelante. ¿Por qué vas a hacerle saber esto a la Corte Suprema? Bien Santiago, bien Ramiro, bien Rafaela, ya bien tratado, yo estuve en el grupo escuchándolos, estuvieron bien. Continuemos al grupo 2. Grupo 2, Bemberg. ¿Cuáles son los hechos del caso? Cortito, y dígame por qué procede o no procede la revisión de la cosa juzgada. Los escucho. Grupo. No están. Yo no sé si Néstor está tratando de ponerle Néstor, ahí estás. Sí. ¿Cómo? O sea, lo que pasó, digamos. Sí. A ver si entendí. Bueno, la familia Bemberg, los dueños de Quilmes en su momento, en los años 50, 58, fallecieron los fundadores y los herederos hicieron la sucesión y evadieron el impuesto hereditario, digamos, en ese momento. Evadieron de pagar impuestos y el fisco tuvieron en conflicto con el fisco. Presentaron, fue medio complicado, habían llegado a un acuerdo también con el fisco de que iban a pagar cierto monto y no se iban a reclamar nada. Pero después el fisco presentó un planteo y le dieron la razón y la familia argumentó de vuelta y en segunda instancia sí le dieron la razón. Pero es medio complicado de entender porque es algo muy, muy viejo y no entendí bien los conceptos que manejan. Bien. En el grupo lo hablamos, pero se me complicó un poco. Bien, familia Otto Bemberg, un inmigrante alemán que fundó las grandes cervecerías del país, entre ellas Quilmes, Santa Fe, Salta, por todo el país. Mucho dinero, muchas propiedades. Cuando llega el movimiento de tramitar la sucesión, el Estado, en ese momento existía el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, eso también existe. Eso según la necesidad de dinero que hay, lo van y lo sacan y lo ponen en el impuesto. El tema es que le habían sacado una suma millonaria para cobrar este impuesto a la transmisión gratuita de bienes, según lo que correspondería. Primera y segunda instancia, sentencia firme. A todo esto, luego de estas dos sentencias, de que le hayan cobrado este impuesto, la familia quiere repetir, es decir, que le devuelvan aquello que le habían cobrado en exceso. Y lo que dice el Fisco Nacional, la FIP de ese momento, es: no, mire, ya está juzgado esto. No podemos repetir, ya esto me lo quedo yo. ¿Qué había pasado en el medio? En medio había un acuerdo que había sido reformado por un decreto, o sea, tenía fuerza legal. Entonces decía: mire, yo me comprometo a pagar una suma mínima de 1 millón y a no pedir los daños y perjuicios en el caso de que gane esta diferencia en lo que ustedes me cobraron de más, y ustedes no pongan la excepción de cosa juzgada. Había un acuerdo. Entonces eso permitía decir: bueno, mire, no podemos ir en contra de algo que ya fue tratado y que no existió una defensa en juicio efectiva, sino simplemente pasó la sucesión, le cobraron la plata y no tuvo oportunidad de tramitar todas las posibilidades de ofrecer prueba y defenderse. Listo, se lo cobraron. Después hubo un acuerdo intermedio que no le permitía oponer la excepción de cosa juzgada. Lo que hizo el Estado lo puso igual. Pero esto quita la posibilidad de que de las personas, los sucesores de Bemberg, se hayan defendido y poder decir: mire, ¿qué correspondería efectivamente al Estado? ¿Qué es del César verdaderamente? ¿Cuándo tenía que tributar? Por eso hicimos un acuerdo, para ver cuánto era efectivamente. Como no tramitó otra vez las garantías constitucionales para que pueda llegar a una sentencia válida, esto permite la revisión de la cosa juzgada. Esos son los hechos del caso Bemberg, que continúa y afirma lo que había dicho por primera vez en Campbell Davidson, en el caso anterior, en 1971 estamos hablando. Vamos al caso 3, el grupo 3, del Banco Central de la Provincia de Buenos Aires. Los hechos y la resolución del caso. ¿Quién me puede contar?
Grupo 3, nadie. Vamos, algún valiente. Nos animan a Seguimos decir el caso hablando. del Banco Central cordobés. Bueno, en este caso se trata de dos abogados cordobeses Sí, Carlos. que en el medio de un litigio, por un juicio por una quiebra, le reclaman posteriormente al Banco Central los honorarios. Esos honorarios recaen en un juzgado de una primera instancia que hace lugar a su pedido y le da la oportunidad de que cobren, pero a una cifra muy alta, ¿sí? Eso va a la Cámara, ratifica esa sentencia, y a través de eso el apoderado del Banco Central hace una apelación ante la Corte, manifestando la arbitrariedad o la injusticia de cuánto tenían que llegar a cobrar estos abogados. Un juicio donde el valor final había sido por 300.000 pesos, la sentencia estima que ellos tienen que cobrar 52 millones de pesos. Y al tiempo en que la Corte Suprema devuelve el expediente, ese valor se llega a 72 millones, una cosa así. Bueno, ahí como estuvimos viendo, hay una suerte de abuso del derecho por parte de este caso de las personas, y bueno, ahí... Bueno, en el caso que acaba de contar Carlos, dos abogados del año 87, es importante ponerse en tiempo en Argentina, un proceso simple de disolución de la sociedad financiera que queda parte con el Banco Central, se tiene que hacer cargo de cuando se disuelve la sociedad financiera, repartir los bienes. Verifican créditos. Verificar créditos es un trámite simple, normal. Uno se presenta con un escrito y dice cuánto me deben, de cuál es razón y eso. Le regulan horarios, ellos se quejan, dicen, no, mire, me tiene que regular con la ley anterior, la 7.960, que era una ley cordobesa bastante criticable, porque pedía que se regule sobre la base total, distorsionaba mucho la base regulatoria. Gana esa apelación, en segunda instancia, aclara que debe actualizarse ese monto del mes anterior a la sentencia. Esto daba que un juicio de 400.000, 300.000 pesos, ellos tenían que pagar, le correspondía a un horario de 52 millones de pesos. Claramente existe un abuso del derecho. Esta figura que ustedes habrán visto en civil, cuando uno utiliza el derecho que tiene en forma abusiva, más allá perjudicando a un tercero, en este caso el Banco Central. Cuando el Banco Central se queja, va al Tribunal Superior de Córdoba, el Tribunal Superior de Córdoba dice, no, mire, la culpa no la tienen los jueces, es la ley está así. Van por arbitrariedad a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice, no, mire, acá no existió arbitrariedad, están cumpliendo la ley. Vuelve todo atrás, se actualiza de vuelta en el año 93, entre el 87 y el 93 en Argentina pasó lo que se llama el fenómeno de la hiperinflación, donde el valor de la vida, el valor comunitario, 4.000% aumentó. O sea, imagínense que estamos actualmente en un 20, 40% anual nosotros en menos de un año se empezó de 4.000%. Yo era muy joven en esa época, pero sé que cuenta la leyenda de que cuando vos ibas al supermercado, te marcaban el precio de las latas cuando los tenías en tu changuito, porque cambiaba todo el tiempo el valor de los bienes, a esa velocidad. ¿Qué hicieron los abogados? Los abogados vendieron sus derechos sobre esos honorarios a una empresa de una tercera. Dijeron, mire, yo tengo derecho, me corresponde 70 millones de pesos, en ese momento dólares. Los vendo por un monto mayor, prefiero tener la certeza de cobrar 4 millones de pesos, y después vos andás a juicio y cobrás lo que me corresponde, 70 millones de pesos. Ahí entra esa empresa que figura en el estado Cefarcorp o Sociedad Anónima, y eso es lo que discute. Cuando esta empresa quiere cobrar, ahí se presenta el apoderado del Banco Central y dice, esta sentencia es un abuso del derecho sumado a la condición heteronómica, nueva, externa al proceso, de un proceso inflacionario, que permite levantar la cosa juzgada, esta regulación de honorarios que fue hecha según la ley,
y adecuarla a algo que sea razonable. Así que ahí tenemos el hecho de tener uno nuevo que permite salir. Vamos terminando, caso 4, grupo 4, el más cortito de... Bueno, a nosotros nos tocó el caso 4, el más cortito. Sí. Bueno, en este caso, la parte actora promueve esta acción de cosa juzgada írrita, y la Corte entiende que no se rechaza la acción en virtud de que no se reúnen los requisitos de este instituto, y que no es más que un intento, dice la Corte, de ampliar los fundamentos del recurso de reposición que había sido interpuesto por esta parte y que había sido desestimada. Bueno, básicamente el fallo es muy cortito, dice eso, que no se reúnen los requisitos, que es como vimos recién en la clase, y que no pueden ser utilizados para superar aquellas deficiencias en los errores que se han cometido durante la tramitación del proceso, o sobre el mérito de la cuestión. ¿Qué había pasado en el proceso? ¿Qué había motivado todos estos recursos? Se promovía esta acción contra una resolución que había decretado la caducidad de instancia. La caducidad de instancia. ¿Bien? La sanción por la inactividad procesal es la caducidad de instancia. 6 meses no mueven el proceso, acá en Provincia de Buenos Aires, intiman a que mueva el proceso, llegan a hacerlo, si no lo mueven, la sanción que corresponde es pierden el proceso, con costas. Este abogado, desconforme, dijo, bueno, no, mete resolución, sentencia firme, y desconforme, porque obviamente hay que poner la cara contra su cliente cuando después de 6 meses no movieron un expediente y perdieron mucha plata, o no importa si hay mucha plata, ustedes lo contratan y les pagan para seguir un expediente, él quiso meter un recurso extraordinario, un recurso de revisión de cosas juzgadas. Y la Corte le dijo, mire, nosotros no amparamos la negligencia. Si tenía algo que decir durante el proceso, el tiempo fue durante el proceso. Ahora, esta sentencia es válida, por lo tanto, no ha lugar a la sentencia, a la revisión de la cosa juzgada. Bien, grupo 5 y 6 son parecidos, así que podemos ir... Bueno, el fallo nuestro sí. Trata sobre una demanda incoada por un hijo extramatrimonial contra la esposa del supuesto padre del accionante, reclamando adquirir el estado de familia y además de parte de la herencia, ¿no? Bueno, se le retrasa in limine por falta de prueba. Luego, años después, surgen técnicas nuevas de la ciencia, es decir, el examen de ADN. Entonces el accionante vuelve a interponer la demanda, pero esta vez contra la hija de este matrimonio, justamente para reclamar su estado de familia y la parte de la herencia. Bueno, en este caso se le acepta, se le admite la revisión de la cosa juzgada, porque se está tratando sobre hechos que en su momento no se pudieron valorar, porque son técnicas nuevas, es decir, técnicas que crearon después, digamos, de cuando fue la cosa juzgada. Entonces no se trata de una revisión de cosas juzgadas y rita, porque justamente es una técnica novedosa. Y lo que acá se pone en juego es la seguridad jurídica, digamos, de la inmutabilidad de la revisión de la cosa juzgada, y el derecho de propiedad, digamos, que adquirió una vez incorporada la cosa juzgada, contra la identidad de la persona, digamos, que tiene raigambre constitucional y tratados internacionales, y que entonces tiene un peso también mucho más, tiene un peso muy valioso, digamos, al estar en la Constitución, y entonces se le reconoce y se le permite, digamos, que se pueda revisar la cosa juzgada justamente porque cumple todos de los requisitos, que fue una técnica creada posteriormente a la demanda, y entonces no incurrió en negligencia, por ejemplo, y entonces se lo admitió. Básicamente es eso. Muy bien. Bueno, el grupo 6 es parecido a su tema. Yo creo que ya estamos en el horario, yo no quiero robarle mucho tiempo, tampoco de cosas, pero a lo que quería mostrarles era justamente el hecho, una afiliación en el 75, antes de que exista la posibilidad de la tecnología, del ADN, de determinar la afiliación a través del análisis del ácido desoxirribonucleico, desoxirribonucleico. Antes, para ver una afiliación extramatrimonial, había unos tipos de pericia que se le medía la cara, los ojos, medio lombrosiano era la idea. También el tipo de sangre, eran como testigos. Se citaba al director del hospital zonal para ver si había visto entrar a la mujer con el presunto progenitor.
no había una certeza muy efectiva sobre la forma de filiación. Ahora, con el paso del avance de la ciencia, existe una nueva técnica, el ADN, que permite tener la certeza con 99,9% sobre quién es padre o hijo de quién. Esta nueva tecnología es lo que permite levantar lo que fue no probado en el juicio anterior, en el 75, porque no vino los testigos, o no se llegó a probar porque tenía la nariz distinta, o no se parecía, o tenía el tipo de sangre de otro factor. Pero ahora permite un nuevo hecho, desconocido en ese momento, levantar esta cosa juzgada que no se había podido probar en su momento, y decir, bueno, mira, ahora tenemos forma de saber. La aplicamos, levantamos la cosa juzgada y modificamos la sentencia. Esos son los fallos de hoy. Con eso terminamos con el grupo de revisión de la cosa juzgada. Termino con una frase que la robé de mi propia tesis, así que no pasa nada. Earl Warren fue uno de los jueces que más luchó por los derechos sociales en su momento, y cuando se le criticaba sobre la posibilidad de la Corte de modificar la realidad, él estaba hablando de luego de los años 50, cuando el racismo tenía todavía mucha resistencia por parte de la sociedad, y lo sigue teniendo hasta el día de hoy, por los hechos que vemos. Él decía justamente, nuestros jueces no son monjes ni científicos, son partícipes del desarrollo constante en esta vida, guiándola ahí entre los peligros de la rigidez y la falta de forma del otro. Nuestro sistema se enfrenta a un dilema teórico, sino a un único problema continuo: cómo aplicar condiciones siempre cambiantes a los principios de libertad que nunca cambian. Eso es lo que tratamos de ver con la revisión de la cosa juzgada. Espero haber dado una clase lo suficientemente buena para que me haya entendido. Sé que no estoy a nivel de Giannini, pero gracias por escucharme y espero que hayan aprendido. Estoy disponible para cualquier pregunta, duda que tengan, me escriben al mail. Así que los libero. Continúen si tienen Yo una cosita, a ver si me permitís, por las dudas. O sea, no es una corrección a ninguno, porque obviamente es muy difícil trabajar sobre la lectura de fallos, algunos muy largos, hacerlo así a través del Zoom y todo, pero hay dos cositas que me gustaría aclarar de alguna manera. En el fallo, en la resolución Campbell-Davidson, que es la que tocó al grupo 1, la causal de la revisión de la cosa juzgada es claramente la estafa procesal. Es decir, el órgano jurisdiccional que dictó la decisión estaba completamente influido o dominado por el Poder Ejecutivo. Entonces, la causal es simplemente no existió un proceso propiamente dicho, no hubo las garantías procesales que hacen al debido proceso. Eso es bastante claro. En los fallos, en los últimos dos, que se trata sobre la innovación en términos tecnológicos o biológicos, de alguna manera, que sería la incorporación del sistema del ADN, es claro que la revisión de cosas juzgadas está porque hay un instrumento nuevo que hace 20 años no se tenía, 20 años me refiero al momento de la sentencia, que no se tenía, y hace mucho más preciso el emplazamiento de una persona respecto a una familia, es decir, puede conocer con un cierto rigor científico más claro la paternidad que está reclamando, en definitiva el emplazamiento familiar. En eso no hay duda. Ahora, yo quisiera hacer alguna precisión respecto a los otros casos. En el caso del Banco Central, yo no estoy muy seguro de que haya un hecho heterónomo que da lugar a la revisión de la cosa juzgada. Perdón, puedo interrumpir ya que estamos haciendo la revisión. Sí. Que también es bueno destacar en lo que hace a la revisión de la prueba, la disidencia de Genú respecto al tiempo y la forma en la que se sucedieron los procesos. ¿Sí? Eso está bueno para los que lo lean ahora tranquilos. Por favor, vean eso. Digamos, también desde cuándo hay que contar este nuevo conocimiento, ¿no? Porque pasaron 20 años, pero una vez que ya se hizo público, ¿cuánto tiempo más hay que esperar para esto? Porque obviamente un emplazamiento, una afiliación también tiene consecuencias patrimoniales y que puede resultar en la modificación de otros procesos, ¿no? Si empezamos a revisar eso. Entonces es importante ver esto, justo en uno de los casos, entre el primer proceso y el que termina decidiendo la Corte, digamos, hubo uno en el medio. Sí, también, digo, son cuestiones a tener en cuenta que nos dejan también quizás pensando un poco más sobre cuestiones más finitas del instituto, pero que está bueno que ahora que ya vieron todo, lo puedan profundizar, ¿sí? Para que no les quede colgado. Perdón. Sí, perdón. Y si me dejan, hago una breve intervención yo. Respecto a lo que decía Andrea, que se relaciona con la pregunta que le hacía yo hoy a Adrián, del tiempo que había que dejar pasar, pasa que lo que me parece importante destacar de este caso también son los derechos en juego.
sea, está el derecho a la identidad, que, digamos, es una de las cuestiones fundantes del ser humano. Entonces, frente a eso, ¿qué ponderamos más? ¿La identidad o el momento ocurrido? Eso me parece también el debate interesante que Sí, puede bueno, darse. es importante, por eso la solución queda en esa causa, digamos, bueno, sí, está el derecho a la identidad y por eso se puede hacer frente a esto, bueno, pero ¿qué consecuencias va a tener en otros aspectos? Digamos, una cuestión es el reconocimiento de la verdad biológica y otro, ¿no?, es el efectivo emplazamiento. Digamos, opciones para pensar. Pero está bueno. Sí, lo otro es una cuestión de regulación, ¿no? Que por ahora tenemos la prescripción, pero se lo limita al tiempo del conocimiento, no desde el momento de dictado de la sentencia. Ya es política legislativa que nos excede a nosotros en este momento. Bueno, una de las disidencias del fallo, no me acuerdo si era ese u otro, pero planteaba como una alternativa justamente a esto, que se podía plantear otro tipo de acción sin tocar la cosa juzgada y sin como mover el estado de familia, sin poder conocer la identidad del individuo, de la persona, sin tampoco violar el derecho de propiedad de la parte contraria. Finalizo esto chiquito. A lo que hacía referencia es que, por ejemplo, en el caso del Banco Central, yo no estoy muy convencido de que haya un hecho externo o heterónomo que es la condición para que se abra la revisión de la cosa juzgada. Si ustedes lo piensan en realidad, y también si ven la disidencia del fallo que hay la disidencia que hay en ese fallo, perdón, hay una cosa que por ahí no se advirtió porque, insisto, es un fallo largo, para leer así en grupo es complejo, pero fíjense que cuando se corre, ustedes cuando hacen una liquidación de honorarios, se corre traslado de eso. Y ahí se tenía la oportunidad dentro del proceso de impugnar esos honorarios, y no se hizo. Entonces yo no estoy muy seguro, independientemente de que uno lee 52 millones de pesos por honorarios sobre 2 escritos que eran de verificación tardía de crédito, es cierto que parecería mucho, pero eso es una discusión aparte. La discusión es, ¿hay un hecho heterónomo? No, porque en realidad dentro del proceso se podría haber impugnado tranquilamente el honorario y fundar ahí por qué no correspondía que cobren 52 millones de pesos, la tasa de interés que se aplicó, la actualización, etcétera, etcétera. Si pueden, lean, que es muy cortito la disidencia donde deja claro este punto. Uno, el Banco Central erra en hacer la verificación tardía del crédito. Al hacer la verificación tardía generó que se generen costas. Entonces, si el Banco Central hubiese sido tempestivo a la hora de verificar el crédito, esto no se generaba. Segundo, cuando se le corrió traslado por la liquidación de honorarios, no la impugnó. Y tenía oportunidad de hacerlo intraprocesalmente. Eso era un caso. Y el otro, que por ahí no se entiende, que Néstor hoy lo comentó, y es cierto, en el fallo Bember es un poco complicado leer lo que pasó. Quizás se le pasó por alto, en el considerando 10, me pregunto, ¿ustedes no se preguntaron por qué el Estado Nacional renuncia al beneficio de que podría interponer después la excepción de cosa juzgada? Bueno, había pasado algo. Nótese que el Estado Nacional había sacado al juez de primera instancia previo a hacer una investigación diciéndole que había cometido un delito. Entonces, mal podría el Estado Nacional valerse de la cosa juzgada de esa decisión cuando el Estado Nacional mismo había sacado al juez de la causa. Eso quizás pasa desapercibido y todos nos quedamos con el concepto de que había un convenio, está bien, pero ojo, porque lo que había tras eso es que el Estado Nacional había removido al juez de primera instancia que dictaba la sentencia que hacía cosa juzgada. Entonces, si yo lo removí, mal puedo valerme después. Por eso firma el convenio el Estado Nacional. Insisto, son cuestiones chiquitas que quizás en la lectura más tranquila se vean y en la lectura en grupo sea un poco más complejo. Pero lo que quiero decir es, no se impacten con los 52 millones, porque esa no era la idea de que si eran 52 o 100 millones. Si se pudo atacar intraprocesalmente, no debió haber revisión de cosa juzgada. O por lo menos no serían las causales de revisión de cosa juzgada que la Corte entiende o que la doctrina entiende. Es decir, si tuviste la posibilidad de atacarlo intraprocesalmente, no podés pedirlo después de que finalizaba el proceso, o peor, después de que adquirió cosa juzgada la resolución. Nada más, era simplemente eso para que si lo leen, o en algún momento tienen tiempo para leerlo un poco más tranquilo, traten de buscar este tipo de precisiones. Es muy buena la precisión de Diego, yo no les quise subir. Giannini tiene un trabajo que se llama ¿Puede el abuso del derecho ser una causal de revisión de la cosa juzgada? Que justamente trata entre otros temas, trata de este punto. Él habla de el fallo que queda en minoría, pero él habla de cómo se va replicando esta situación en varios otros fallos y va configurando la causal de este abuso del derecho, si puede darse como un abuso del derecho o una negligencia de otra parte. La línea es bastante fina a veces.
Así que si lo puede leer, se llama, puede ser la causal del abuso del derecho, puede el abuso del derecho ser una causal de revisión de cosas juzgadas. Yo ahora se lo subo, está en academia.edu, está en todos lados, pero al que le interese puede comparar estos dos temas y trabajar más el tema. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, duda, les agradezco el tiempo y el horario que se quedaron fuera de clase, después del horario de clase. Así que... Muchas gracias. Gracias, profesores. Adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.